Hola a todos, todas. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Nativo, un canal dedicado a la propagación de plantas nativas y endémicas de Chile. Y en esta oportunidad tendremos una entrevista con Antulemu, un amigo que conocimos en el Parque Comunitario Panul, en una de las tantas reforestaciones que se han hecho. Y también él es biólogo de la Universidad de Chile, que sabe mucho de plantas nativas, es de los pueblos originarios, mapuche. Y también dentro de la universidad hicieron un pequeño vivero donde propagan plantas nativas. Entonces, hoy es un día bastante especial, es el día de Huetripantu, así que primero vamos a que hable, que se presente Antulemu para esta entrevista. De ley, bueno, quisiera sí hablar al principio de Mapudungun, no sé si se puede. Sí, dale nomás. De ley, Mari Mari Compuche, Compu Peñi, Compu Lamien, Compu Goñoy, al que tú te facci proyecto nativo, facciendo el Luguín, Quiñepo y Enchalín con Eimen, Eumañén, con Puche, con el Gaimen, Tremolimen, Culculimen, tufachi wea que antuna entre un mapuche picunchen. Bueno, saludo a todos, espero que se encuentren bien, sobre todo en estos días que son complejos y, y eso, más que nada como enviar un cariñoso saludo sobre todo a las personas que ven este canal, eh, que lo sigan siguiendo porque es muy interesante respecto a la propagación de nativas. Yo me llamo Tulemu, como dijo Felipe, y bueno, no estamos acá como para hablar sobre el Hueñoy Chipantu en particular. Ya, voy a hacerte la primera pregunta de esta pequeña entrevista. Y bueno, hoy día es 21 de junio, ¿ya? Son las 2 de la mañana. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el significado de Huetripantu? Ya, eh, mucha gente hoy día también le dice Huay Chipantu. Eh, Hue en Mapudungun es nuevo, Huiñoy es regresar. Entonces hay una especie como de dos formas de llamarle. Aunque antiguamente se le llamaba Huiñoy Tripantu. Eh, Mucha gente dice que tiene que ver con el retorno del sol al hemisferio sur, pero en la concepción mapuche, y como es el significado tal de la palabra, tripá es el verbo salir, y la partícula tu es un pluralizador. Entonces, si nosotros decimos Huaytripantu o Huiñoytripantu, lo que estamos diciendo es las nuevas salidas o el regreso de las salidas, o el regreso de las emergencias o de los brotes. No es como la salida del sol, como se cree. Entonces, ese es como una salvedad. Si hubiera que llamarlo de algún modo, yo no haría como lo hacían antiguamente, que es Huiñoy Chipanto, el regreso o el retorno de todo lo que emerge y todo lo que brota. Tiene que ver más con lo que está pasando en la Tierra en este momento. Entonces, no es cierto que en la cultura mapuche se entienda el Huitripantu como cuando los días comienzan a alargarse, sino que tiene que ver con que va a comenzar a emerger las semillas, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Ese vendría a ser como donde apunta el Huitripantu. Si mal no entendí, Sí, eso es. pero también el pueblo mapuche, sobre todo los más quinches, los más sabios, eh, entendían esto como, por así decirlo, observando lo que estaba pasando. Es decir, que suceda el Huiñol Tripantu en este tiempo no es algo trivial.
es decir, los Huipique Chillán, los antiguos, miraban que el sol en cierto punto empezaba a retornar hacia el hemisferio sur. Y por eso decían que el sol retornaba a un paso de carne. Válido. Y eso es porque observaban el movimiento del sol, no es que no lo observaran. Ellos, las rocas de hecho se construían con dos horcón, que son pilares, y esos pilares estaban alineados a la salida del sol en Huaychipanto, o en Huaychipanto. Y eh, proyectaba el primer pilar una sombra hacia el sol. Entonces cuando la sombra coincidía con el segundo pilar, se estaba en Huaychipanto. Y cuando quedaba, por así decirlo, un paso de gallo, que es una medida mapuche, se decía que el sol venía aproximándose hacia el Huaychipanto. Coincidentemente, lo que observaban en el Mapu es que todo empezaba a brotar, todo se empezaba a renovar, las lluvias volvían, las plantas empezaban a emerger, incluso si no había lluvia, brotaban algunas. Eh, y así como todo emergía en el Mapu, en el territorio, también las personas volvían a renovar los lazos que tenían entre ellas, renovar los lazos con los amigos, con el territorio, con las personas, porque la concepción profunda del Buñuel Chipanto es renovar, mantener los lazos, no solamente entre las personas, sino también con el Mapu, para así tener un futuro. La idea es mantener lo que tenemos para futuro seguir teniendo lo que hay. No es una concepción de año nuevo, y por eso yo hago mucho la diferencia, en que el año nuevo uno espera buenos deseos o espera un buen futuro, pero sin en cierto punto mantener las cosas. Simplemente se espera como por el destino tener un buen futuro. Pero si nosotros no mantenemos los lazos de amistad, los lazos con la familia, los lazos con el mapa, con el territorio, si nosotros vamos a buscar la buena en el mago, si nosotros no cuidamos eso y no lo mantenemos, no vamos a tenerlo a futuro. Entonces la idea de renovar y mantener es justamente la esencia del Buñuel Chupanto. Entonces vendría a ser una fecha de prácticamente reencuentro con las personas, la naturaleza, donde uno tiene que ir hacia, por ejemplo, las comunidades, la naturaleza, para reencontrarse con, como desde el punto de vista más espiritual. Eso vendría como a ser algo así, o Claro, estoy es que en este equivocado. tiempo igual, en el Igualém, en el verano, todo lo que se inicia ahora explota como en el verano, por así decirlo. Ahora estamos como en un punto cero, por así denominarlo, en donde todo empieza a acumular energía, todo en el territorio empieza a tomar Nehuen del Mapu. Y eso pasa en el Puquem, en el invierno. Todo va, todo va como acumulando, las personas van creciendo en eso. Y eso explota en el Gualengo, en el verano. Eh, entonces, eh, lo que uno hace ahora es como tomar y fortalecerse para después poder, al igual que el territorio, estar bien. Entonces, eh, eso es lo que se hace. Uno se tiene que fortalecer. eh, Generalmente esta noche se está en vela, se mira mucho el cielo, se hace ayecán, es decir, se tocan instrumentos, se cuentan epeu, se recuerda el origen, los epeu son cuentos. Eh, Se habla también de nuestros peumas, de nuestros sueños, se conversa con mayores, eh, y eso, en cierto punto como para eh, restablecer la conversación entre las personas, restablecer los lazos. Estuviste hablando del invierno, otoño, primavera, verano. ¿Podría ser como un diccionario de cada una de las palabras para que vayamos aprendiendo igualmente una nueva lengua? Por ejemplo, otoño en mapuche significa es, Se cortó un poquito, pero ahí se estableció. ya, repito la pregunta, que si es que podrías decir
porque estuviste hablando, por ejemplo, del otoño, del invierno, del verano, de la primavera. Decir los significados de cada una de las estaciones del año en mapuche para que vayamos aprendiendo igualmente nuevas palabras. Bien. Ahora estamos en Puquem, hoy día, que es el invierno. Por así decirlo, desde la cosmovisión mapuche. En invierno, como te comentaba, todo va tomando Nehuen. Después en Pehú empieza el tiempo de los brotes. De hecho, Pehú es brote como tal. Entonces empiezan a formarse las primeras hojitas en los árboles, los primeros que vendría a folios. ser la primavera. Claro. Ahí los árboles rebrotan y después en Gualón, en verano, empiezan a aparecer los primeros frutos. También los animales, en cierto punto, por ejemplo, durante todo este periodo también van transformándose. Muchas veces también cambian el pelaje. Uno ve que cambian, sobre todo en este tiempo. Los animales empiezan a formar más pelaje, entre otras cosas. Y en Remú, en otoño, la energía está baja. Es decir, hay mucha escasez. Y de hecho, lo que te comentaba que en este tiempo, todo el mapa en general está muy fortalecido, porque los árboles vienen pasando de un periodo de sequía bastante importante. Entonces, para sobrevivir tienen que ser árboles fuertes. Lo mismo pasa con los animales. Los animales también están pasando por un periodo, por así decirlo, de hambre muchas veces, y tienen que estar fortalecidos como para empezar este nuevo ciclo. Lo mismo pasa con las personas. Uno tiene que estar como al símil de lo que está pasando en el mapa para poder establecer lazos también con el territorio, con los lugares donde nosotros vamos no sé, a hacer yiyipún, los lugares donde hay nieve, las cosas que uno interactúa con esos lugares. Para estar a la altura, uno igual tiene que estar consciente de que todo el mapu se fortalece y uno también tiene que hacerlo. O sea, hay una concepción mucho más profunda de lo que es este proceso, y más que una festividad, una fiesta así como Año Nuevo, los abrazos, como uno pensaría. Claro, como lo que se tiene más bien de esta cultura, la cultura occidental. Claro, y como te comentaba, no tiene que ver con una festividad, sino que es como un proceso más interno. De hecho, antiguamente el Hueño Tripantu se hacía en las casas, y haciendo como el símil quizás sincretizado del Hueño Tripantu en nuestra cultura es la fiesta de San Juan, o la noche de San Juan, que nunca fue una fiesta como tal. Es decir, si quizás tú escuchabas de tu abuela o de tus mayores, lo que se hacía en ese tiempo, que básicamente habían, no sé, entre comillas, juegos en donde metían papas bajo la cama y después las sacaban en la mañana para saber el destino que iba a tener la gente. Es decir, era, al igual que en Puño Chupanto, era un proceso muy, muy íntimo de la familia. Nunca fue como una actividad. Pero a contar de los años 90 y quizás en contextos urbanos, sobre todo en Santiago, donde había una comunidad mapuche generalmente trabajadora, es decir, de panaderos, de mujeres que eran, por así decirlo, empleadas en algunos hogares, vieron la necesidad de juntarse para esta fecha y surgió como un proceso más colectivo, pero tradicionalmente es las personas en la casa. Claro, en Los Copihue, que queda aquí en Avenida Florida, se hace igualmente una festividad en donde se hacen bastante patucadas, en donde van recorriendo la calle justamente en esta época. De ahí ahora me queda más claro por qué ocurrió. Te iba a hacer otra pregunta, que tradujeran más bien otras palabras que Nehuen, que si no me equivoco es como fuerza,
ganas, energía, no lo tengo muy claro, y Mapu, que algunas personas también dicen Ñuque Mapu, como la madre tierra. Entonces, para que nos confirme realmente el significado de Nehuen y Mapu. Nehuen, podríamos decir como una fuerza. Eh, el Nehuen en cierto punto es importante porque es parte también de, por así decirlo, de valores o principios de nuestro pueblo. Dentro de sus valores está ser nehuenche, Wenchi. ser una persona que tiene cierta fuerza, que tiene más que fuerza física, sino que tiene fuerza eh, de espíritu, por así decirlo, de ser resiliente, de poder doblegarse, de poder volver a levantarse. Eh, a eso también está el ser kumeche, que es ser buena gente, ser kimche, ser sabio, y lo otro es ser norche, ser una persona justa. Eh, Esos son los cuatro como principios valóricos de nuestro pueblo. Mapu es tierra como tal, Uh-huh. pero también es territorio. Dentro de la conversación mapuche nosotros vivimos en un territorio, que es lo que nos rodea, y lo que nos alcanza a rodear como de lo que vemos hasta el fondo. Eh, de hecho, muchos hablan de mapunche, gente del territorio, más que de la tierra. Y es por la concepción que nosotros tenemos de que en cierto punto las autonomías del pueblo mapuche funcionan desde territorios donde habita un lobo, donde habita una unidad familiar que tiene un territorio y vive ahí, no porque eso les pertenezca, sino que porque saben cómo vivir ahí. Es decir, por generaciones ellos mantienen un linaje, mantienen un tubún, mantienen un origen en ese territorio. Eh, entonces, en cierto punto, por generaciones saben cómo vivir en equilibrio en ese lugar. Y por eso ellos son de ahí. No es porque la propiedad les pertenezca, sino que es porque ellos viven en ese lugar y saben cómo vivir en ese lugar. Cada territorio tiene su propio ADMAPU. El ADMAPU es las normas del territorio, es decir, eh, cómo, cómo se hacen las cosas en el territorio, no solamente cómo lo hace la gente, sino que también cómo, eh, cómo es el ADMAPU de ese lugar, es decir, cómo es la forma en que existe ese lugar, las normas con las que existe. Darte como un ejemplo muy genérico es, por ejemplo, el litre en el centro de Chile es un árbol, Uh-huh. y en ese territorio el litre se comporta como un árbol, es decir, es arborescente. Pero en el Picún Mapu, en el territorio norte del pueblo mapuche, el litre es un arbusto y muchas veces está chaparrado. Claro. Entonces, en este territorio el litre se comporta de esa forma y ese es el ADMAPU que hay acá. Entonces, cada territorio tiene sus particularidades y como tiene sus particularidades, tiene sus propias normas. Por eso el pueblo mapuche entiende y respeta las formas que tiene cada territorio de hacer rogativas, de relacionarse con el territorio, porque cada territorio es particular y todo nace desde él. Por eso se respeta la autonomía, porque al ser cada territorio distinto, no puede haber una homogeneidad dentro del pueblo mapuche. Por eso el pueblo mapuche en verdad son varios pueblos. Incluso tienen hasta variantes del mapudungun. Eh, por ejemplo, en el sur de Chile, en San Juan de la Costa, se habla chedungun, que es una variante del mapudungun. También, eh, cada territorio tiene su propia forma. Claro. Igual esto me recuerda mucho a toda la represión que existe igualmente en el sur de Chile, en donde prácticamente fueron usurpados muchos de los territorios y ahora lo están prácticamente recuperando. Y desde como de este punto de vista de la cosmovisión del pueblo mapuche, me hace pensar, por ejemplo, que esas personas están ahí debido a su ADMAPU, que vendría a ser como las normas del territorio. Entonces igualmente existe un conflicto bastante grande
y que se debiese solucionar de un territorio. Yo creo que desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, ligada al, al extractivismo, ¿cómo se dice? Capitalismo, al capitalismo, es bastante contradictoria cuando se está hablando, por ejemplo, desde un punto de vista más espiritual, que estos territorios van a tener una norma y en cambio cuando estamos con el capital, yo compro ese terreno, es mío y hago lo que quiero con el territorio. Como que existe una desconexión bastante grande desde el punto de vista del capital. Porque yo compro, es mío, hago lo que quiero, en cambio por el otro lado vendría a ser que la tierra tiene sus normas para poder para que sea de tal forma y de la forma más equilibrada posible. Entonces, un, pasa ahí este choque de cultura en donde prácticamente está siendo la cultura mapuche acribillada, han matado mucha gente, no es un tema sencillo, las personas siguen comprando estos terrenos, entonces es un tema bastante complicado. No sé si quieras comentar de eso. Claro, aprovechando como la instancia, quiero enviar un saludo al pequeño Pulamien del sur, que sobre todo ahora, por ejemplo, que están pasando por mucha represión en algunas comunidades. Hace poco asesinaron a un peñi, Alejandro Trujillo, y se está investigando, pero muy probablemente que sea asociado, no sé, a las fuerzas policiales, porque él recibió amenazas en este sentido, días previos, y dejó a su familia, dejó a su hijo, y sobre todo en este tiempo es más complicado. Eh, entonces, se necesita mucho apoyo, sobre todo de nuestra comunidad, como para difundir lo que pasó y para ayudar a la familia. También ya llevan 48 días de huelga que los presos políticos, bien, como te decía, llevan 48 días en huelga de hambre, sobre todo el Machi Celestino Córdoba, en Angol. Así que visibilizando un poco el trato que tiene el Estado con nuestros pueblos originarios, que es un trato que siempre ha sido de exterminio hasta cierto punto, más que de mantener nuestra tradición y nuestro pueblo. Y algo muy complejo, yo creo que es como la base del conflicto mapuche, es que eh, se cree que dando tierra se solucionan las cosas. Y en verdad nuestra gente habita territorio, es decir, nuestra gente es libre de transitar, de cruzar la cordillera, de volver, y en el sentido de la propiedad privada es un concepto como súper amarrado a nuestro pueblo, que lo amarra, que lo deja encarcelado en un lugar, con un predio, muchas veces rodeado de forestales, rodeado de mineras, y no era la forma de habitar el territorio en equilibrio. De hecho, la transhumancia era muy común antiguamente y ahora está como restringida a algunos sectores. La transhumancia era elemental para mantener los equilibrios, movilidad, porque de ese modo no se saturaba tanto el mapa. Entonces, todas las concepciones de territorio, no, nuestros lugares ceremoniales muchas veces están en un huincul, en un cerro, en, eh, ahí se hace Guilipún, se hace Guillatún, que son rogativas, por así denominarlas, y esos son nuestros lugares de culto. Entonces, muchas veces se pelea porque se destruyen, y es difícil como entender esa concepción de territorio, porque para el Winca, por así llamarlo, los lugares de culto están en espacios físicos mucho más, en una iglesia, no sé,
dependiendo como de la religión. Entonces, en nuestros lugares de culto no están, no, es el territorio. En lo que uno hace en un guía túnel es muchas veces llamar a los elementos del territorio, convocar, saludarlos, no solamente a lo que hay hoy día, sino que también a lo que dio origen eso, a lo que estuvo. Eh, entonces, es muy compleja la cosmovisión y la forma de poder resolver culturalmente este problema, este conflicto que tiene el Estado con nuestro pueblo. Claro, y Y básicamente, no solamente va desde un tema de Estado, sino que también de países. Tú una vez me contabas que antiguamente, o sea, los mapuches actualmente se encuentran tanto en Chile como en Argentina. Y pasa mucho más allá de un tema de país, sino que esto pasa más allá, pasando las fronteras también de Argentina, en donde Chile limita con Argentina, cortaron las fronteras y estas personas ya no pueden pasar libremente. claro, y lo mismo con los otros pueblos que habitan, los otros nueve pueblos que habitan Chile, es decir, a excepción del pueblo Rapa Nui, que viven en una isla, pero el pueblo Quechua Aymara del norte o los pueblos del sur también ellos transitaban de un lado a otro. Dice, nunca existió esa frontera como tal. Entonces, ya estoy bien. Es decir, no, no, la cordillera nunca fue una barrera para nuestros pueblos. Mm. Eh, entonces es complicado resolver el conflicto porque en cierto punto, no solo el pueblo mapuche, sino que la vida de cualquier pueblo nativo americano va en contra de los principios de esta sociedad. Es decir, son pueblos que viven en autonomía, que viven sin necesitar del capital, sin necesitar de muchas cosas. Y por ese sentido entorpecen muchas veces el desarrollo de estas sociedades, sobre todo más capitalistas, más neoliberales, porque no van en funcionalidad de lo que buscan estas sociedades, que es que las personas consuman, que las personas dependan de relaciones, de tratos comerciales gigantes, cuando nosotros podemos vivir de lo que tenemos, del MAPU y en equilibrio. Entonces, al no estar en sintonía con eso, trata de eliminarse, y de distintas formas, no solamente desde lo físico, sino que también desde lo espiritual. Y de ahí la iglesia, por ejemplo, ha hecho un trabajo importante, Son temas simplificando. igual, son temas súper profundos y complicados que prácticamente no lo podemos solucionar en una conversación, pero igualmente es súper importante dar a conocer esta realidad, que no solamente nosotros somos los que vivimos en esta tierra, también estamos habitando con bastantes comunidades, no solo de personas, sino de plantas, animales, y toda esta extracción igualmente está sucediendo ahora, en estos momentos. Entonces, son temas complicados, que podemos estar hablando prácticamente todo el día de ellos. Ya vamos a pasar a la última pregunta de, del video, de la entrevista, es cómo podemos nosotros aportar culturalmente en esta situación, tanto del Huetripantu, especialmente en el Huetripantu. ¿Cómo nosotros podemos aportar desde el punto de vista de la cultura occidental, cómo nosotros podemos aportar en este Huetripantu? ¿Aportar en qué sentido? En el Como sentido en, como culturalmente, ¿cómo podemos, por ejemplo, apoyar esta instancia? Por ejemplo, en algunos casos, como en los Copihue, hacen prácticamente esta ceremonia. ¿Cuál vendría a ser como una forma más? Sería, por ejemplo, estaría bien que nosotros comencemos a reencontrarnos, por ejemplo, con la familia, con el medio ambiente, seguir la misma línea, o eso exclusivo del pueblo mapuche. es una pregunta como complicada de responder porque no sé qué tan arraigado esté como en la cultura tradicional chilena o en su forma el poder conmemorar está como más que fecha, como conmemorar el sentido que tiene esto. Y yo he visto que se ha tratado muchas veces en medios como
incluso hasta se ha lucrado con el Hueño Tripantú. Y yo recuerdo como en el Cajón del Maipo se hacían unas fiestas, un Hueño Tripantú Fest, y eh, primero como señalar de que esto no es una celebración, no es como es decir, uno está alegre también, pero no es como, como que se presta para el deseo, por así decirlo. No tiene que ver mucho con el año nuevo Winca, que es en enero, donde yo reviento y no sé, la concepción que se tiene es como de que hay que pasarlo bien y liberar las malas energías y todo. No, no es eso. Eh, Esto se hace con mucho respeto porque finalmente lo que se busca en cierto punto es estar bien para seguir en este nuevo ciclo. Y para estar bien uno tiene que mantener las relaciones interpersonales, mantenerse también uno bien y mantener la relación con el territorio. Entonces, eh, quizás muchas personas preguntan cómo yo puedo participar de esto, cómo hoy está complicado por la situación actual que vivimos en esta pandemia. Eh, pero viendo el sentido de fondo, esto no era algo colectivo, esto es algo muy íntimo. En los hogares se hacía, en la mañana la gente salía, se bañaba, dicen los antiguos, o los más sabios, que una vez que ocurría el Hueño Tripantú, las aguas que brotaban de la tierra también traían ese cumene buen, esa buena energía, esa buena fuerza, y por eso no se iba a bañar temprano. Eh, eh, Se pedía que se restablecieran los peumas, los sueños. A todos estos los sueños también son una forma de dialogar con nuestros Kufique, con nuestros ancestros. Eh, entonces la concepción es un poco distinta quizás, eh, pero sí sería bueno que la gente chilena tome conciencia de que uno tiene que mantener lo que tiene, tanto sea como en su familia, como de lo que tiene en el territorio. Mucha gente, por ejemplo, sale, yo imagino, al Panul, andar en bici, haciendo como un ejemplo, o sale al Panul a recrearse, o quizás van a buscar la WEN, algunos, y si no mantiene eso, a futuro no va a poder seguir haciendo eso. Entonces, si van a un territorio, eh, que sean conscientes de que eso existe porque en cierto punto se mantiene. Y si no se cuida, a futuro no va a existir. De ahí parte como el trato que uno busca restablecer y regenerar, que es más profundo. Lo mismo con un amigo, pues decir, si tú no restableces una amistad o en cierto punto con un familiar, no tiene una relación de apego y de afecto que la renuevas, eso se va a perder. Si no se mantiene, eso a futuro va a desaparecer. Lo mismo con el MAPU, lo mismo con el territorio. Esa es la concepción profunda como del Hueño Tripantú. No Vale. sé si respondí tu pregunta. Sí, yo creo que está bien porque lo que yo entiendo, por ejemplo, es que no lo tomemos a la chacota, no va por ese camino, sino que es un camino más espiritual, un camino más propio, en donde tenemos que prácticamente, si es que queremos empatizar con la cultura mapuche, comenzar a, a tener esta espiritualidad de conocerse a sí mismo, de reencontrarse tanto con sus amigos, familias y medio ambiente. Entonces ese yo creo que sería la mejor forma de empatizar con prácticamente este día tan memorable que vendría a ser el Huitripantu. Eso así lo entiendo yo. Sí, ¿Ya? por ejemplo, Eh, dentro del. Dale. Sí, no comentar como dentro de lo que se hace en, antiguamente, por ejemplo, la gente mandaba comida a los amigos, entonces era una forma como de restablecer ese lazo.
o también con los ancestros, porque para nosotros existen, están aquí, no, están con nosotros. Nosotros finalmente somos como una proyección de ellos, no es más que eso. Lo mismo que un bosque existe porque antes hubo otro bosque antiguo ahí. Entonces, lo que existe es una proyección de lo que había. Y así también somos nosotros. En ese sentido, también se ofrece a los, a los que lleguen, a los ancestros. Por ejemplo, cuando se hace comida, ese vapor se deja que suba el Calfugo Numapu, que es la tierra azul de arriba donde andan los ancestros. También puede hacerse un puchitum, que es, por así decirlo, quemar la huen, y eso se ofrece, el humo se ofrece al Calfugo Numapu. Pero son cosas más, quizás más rituales, pero ese es el concepto como de fondo. Se ofrece porque también va a volver. Todo es, escuchar a los perros. Todo es reciclable, están prácticamente en armonía. Bueno, entonces, ¿algo más que agregar que quieras decir para finalizando la entrevista? No, yo creo que eso, ¿Algún tema libre? eh, que la gente lo haga con respeto en cierto punto y no sé, que en cierto punto tengan, que fortalezcan los lazos que tienen y, y eso, básicamente. Ya, entonces vamos dando por finalizado esta entrevista a mi amigo Antulemu. Muchas gracias igual, agradecer el tiempo que se dio por responder nuestra entrevista y eso, si quieres despedirte de la gente. Bueno, Mayumi, tu fachi entrevista, te agradezco por esta instancia, por tu oportunidad y te felicito por el canal igual, muy bueno, Gracias. así que la gente propague nativo, hace mucha falta, así que eso. Muchas gracias por vernos y chao, chao. Creo que ya.